Bien, el día de hoy entonces lo que vamos a hacer, vamos a terminar con la historia del cristianismo. Y para eso vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la vez anterior, que si mal no me equivoco, lo quedamos por aquí, más o menos. Déjenme averiguar. Por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí. Bien, entonces la semana pasada habíamos visto, ¿cierto?, un poco de la vida de Ireneo de León, que vivía entre el año 130 y el año 202. Fue un discípulo de Policarpo. Policarpo va a ser discípulo del apóstol Juan, directo, un apóstol directo del apóstol Juan, y va a ser Ireneo de León, entonces, el que va a estar encargado de seguir expandiendo el evangelio y dar ejemplo de su vida, que lo vamos a mostrar ahora un poquitito. Fue obispo de Esmirna. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que él va a dirigir la grey? Es decir, va a dirigir a las personas que están a cargo de él en cuanto a una vida y una doctrina correcta. Escribió un libro que se llama Contra las herejías. Y también se acuerdan que escribió otro libro donde refuta la falsa gnosis de los gnósticos y demuestra, ¿cierto?, la fe apostólica. Y él lo que hace Ireneo es bien simple y bastante útil, es simplemente mirar a Dios como un pastor que cuida a su grey. Entonces él toma el mismo ejemplo y lo aplica, ¿cierto?, a las personas que estaban a cargo de él en su entorno. Entonces mira a Dios como un pastor de ovejas que guía, cuida y alimenta a la oveja. Eso es lo que se preocupa hacer Ireneo de León. ¿Ya? Ireneo entonces lo que hace es, a diferencia de otros personajes, él no adorna la doctrina, ¿ya? No lo embellece, sino que la transmite tal cual y como está. Según él mismo la aprendió de la Sagrada Escritura. Entonces, lo que va a hacer Ireneo va a contradecir a los gnósticos y va a ser el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que estaba surgiendo en ese momento. Y va a ver, es cierto, que la revelación del Antiguo Testamento no es ajena a la fe cristiana del Nuevo Testamento, sino que es la misma. Y va a marcar una continuidad. Esa continuidad es la que se va a preocupar Ireneo de defender. ¿Ya? Y él va a mirar la persona de Cristo y se va a enfocar bastante en hablar de él sobre su encarnación. Y el propósito de Dios, ¿cierto?, es unirse al ser humano en Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo ve como un cuidador de su grey. Eso es la idea que va a transmitir Ireneo de León. Entonces, él va a defender aquí una doctrina que es muy antigua, que es la doble naturaleza de la persona del Señor Jesucristo. ¿Ya? En términos técnicos, unión hipostática, entonces. Unión hipostática es un término técnico que va a dar la enseñanza de la doble naturaleza de la persona del Señor Jesucristo. Es decir, que este ser que es de carne y hueso no es un ser simplemente de carne y hueso, sino que tiene una naturaleza humana y también divina, permanentemente unida, nunca separada y nunca mezclada. Eso es lo que va a enseñar la unión hipostática. A Ireneo de León lo que se va a preocupar va a dar ese tipo de enseñanza. Luego, ¿cierto?, viajamos para averiguar un poco quién es Clemente de Alejandría y viajamos, ¿cierto?, al norte de Egipto, donde a él se le va a apodar el maestro de intelectuales. ¿Ya? Aquí está el norte de Alejandría, está encerrado en ese circulito que ustedes pueden ver. ¿Ya? Y aquí en Alejandría va a ser el centro de la vida intelectual. Fue también el centro del sincretismo. ¿Qué queremos decir con esto? Como Alejandría es una ciudad-puerto, es una ciudad donde llegan muchos marineros y se lleva mucho el comercio y también el tema de lo que es la pesca. Y Alejandría, aparte, era una vida intelectual, era una vida llena de filósofos, con la idea de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y también junto a eso, como todavía se vivía un politeísmo grande en la época, en Alejandría se vivía un sincretismo, que se acuerdan que lo habíamos definido antes. Sincretismo es la mezcla indiscriminada de religiones. A eso se vio en su cultura lo que estaba viviendo del Clemente de Alejandría. Entonces, Clemente de Alejandría estaba viviendo una época de mucho politeísmo, de muchos falsos dioses. Y eso es lo que vimos, ¿cierto?, sobre Clemente de Alejandría. Vimos que también lo que hace Clemente es copiar el modelo de cómo habían predicado antes tanto Tasiano como Filón de Alejandría, que era, ¿cierto?,
hacer el puente entre la filosofía griega y el cristianismo. Una frase de Clemente de Alejandría él dijo, quien no ha aprendido la palabra puede escudarse tras su propia ignorancia, pero quien la ha escuchado y persiste en su incredulidad recibirá más daño mientras mayor sea su sabiduría. Y esta frase la hace Clemente de Alejandría en medio de lo que es mismo Alejandría, que es una ciudad llena de una vida totalmente ajena a las cosas de Dios. No olvidemos que los polisteístas, dentro de otras cosas, tenían mucha orgía, mucho incesto, mucha vida sexual totalmente desenfrenada. Y Clemente de Alejandría, siendo un cristiano, obviamente, está en medio de esta ciudad tan ajetreada. Clemente de Alejandría entonces vivirá entre los años 150 y 215, pleno siglo II, y él lo que hace es algo muy interesante. Él ayuda a los que buscan las verdades más profundas. Ese es un principio que utiliza Clemente de Alejandría para enseñar. Y lo que se preocupa también de él hacer es convencer a los intelectuales paganos que el cristianismo no es algo absurdo como los paganos de la época lo miraban. ¿Se acuerdan que los paganos miraban el cristianismo como algo absurdo porque el Dios de ellos no estaba en ninguna estatua, no se podía ver? Y aparte, el cristianismo decía que Dios se encarnó en un ser humano, cosa que los griegos era imposible creer porque para ellos la materia es mala y todo lo espiritual es bueno. Entonces, ¿cómo un Dios que es espiritual se va a encarnarse en una materia que de por sí es mala? ¿Ya? Entonces, esa idea Clemente de Alejandría las tuvo que combatir. Y él enfatiza en la encarnación del verbo. Lo mismo que había hecho Ireneo de León, Clemente de Alejandría también insiste en lo mismo, enfatiza en la encarnación del verbo, que es la persona del Señor Jesucristo. Justamente contradiciendo las ideas que yo le estaba diciendo. ¿Se acuerdan que también vimos que el Clemente de Alejandría interpretaba que había que buscar el verdadero gnosticismo, que el verdadero gnóstico es el que ve en la palabra de Dios algo mucho más de lo que simplemente se puede leer? Entonces, él vio los ejemplos de Platón, porque en la época estaba muy invadido con las ideas de Platón, y descubrió que varias enseñanzas cristianas tienen apoyo en las enseñanzas de Platón. O sea, Platón, por ejemplo, enseñaba que existía la maldad y la benevolencia. Entonces el cristianismo también enseñaba lo mismo, que existía la maldad y la benevolencia. Para Platón existía, cierto, que el ser al morir vuelve de donde vino. Entonces el cristianismo decía lo mismo, que el hombre, que nosotros al morir volvíamos, cierto, de donde venimos. Y justo todo ese tipo de paralelo lo va a hacer Clemente de Alejandría, apoyado, cierto, en ideas de Platón. También se acuerdan que dijimos que la filosofía ha sido dada a los griegos, son palabras de Clemente de Alejandría, así como la ley de Dios ha sido dada a los judíos. Y él coloca a los judíos primero porque con ellos va a iniciarse el cristianismo. El cristianismo comienza con los judíos, no con los gentiles, con los primeros conversos de judíos al cristianismo. Y también va a interpretar toda la escritura en alegorías. Y para él, todo texto en la Biblia tiene más de un sentido. Esa es la interpretación de Clemente de Alejandría. Es decir, ¿qué significa alegoría? Significa que va a sacar el texto fuera de contexto para darle un sentido mucho más profundo. Eso es lo que está haciendo Clemente de Alejandría para hacer estos nexos. Obviamente a nosotros no nos parece correcto, pero no importa porque eso es lo que en la historia, o sea, así lo está mostrando en la historia definitivamente para nosotros. Bien, el verdadero sabio entonces va más allá del sentido literal de las escrituras. Eso es lo que decía Clemente de Alejandría. El verdadero sabio va más allá del sentido literal de las escrituras y ahí es donde estaba el verdadero gnosticismo, el verdadero gnóstico. ¿Ya? Entonces, de esa manera buscaba, cierto, Clemente de Alejandría atraer a los griegos al cristianismo. Y lo que hace Clemente de Alejandría es simplemente copiar el modelo que había hecho Justino Mártir a unos cuantos años atrás. No sé si se acuerdan de Justino Mártir lo que había hecho, hacer ese puente entre el cristianismo, ¿cierto?, y la filosofía griega. Y Clemente copia ese modelo. Entonces le dimos unos buenos lentes, Luke, a Clemente de Alejandría por su grata idea de copiar el modelo a Justino Mártir. Luego viene otro personaje, ¿se acuerdan que hablamos de Tertuliano de Cartago? ¿Ya? Donde él fue abogado y cientista en retórica, un hombre experto en letras, y él escribió un libro que se llama Prescripción contra los herejes. ¿Ya? Y en este libro hace dos cosas. Presenta un argumento legal para demostrar un juicio injusto, ¿ya?
y aboga por hago un tema que se llama en el tema de derecho, la prescripción de largo tiempo, que es el derecho a algo por el tiempo. Esos son dos puntos a lo que aboga Tertuliano, porque él actúa en base a lo que él ha sido enseñado en base al derecho, en base a ser abogado. Entonces, lo que va a hacer Tertuliano, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que lo habíamos dicho, es que él va a decir, la iglesia cristiana tiene por derecho en el tiempo, ahí está la prescripción de largo tiempo, todas las enseñanzas cristianas, no así los herejes de Marción, que Marción vino a salir en el tiempo, ¿cierto? Y vino a negar ciertas doctrinas cristianas que ya se creían en la época. Entonces, Tertuliano lo viene a refutar que la iglesia es mucho antes de él, y que por lo tanto a la iglesia le pertenece el derecho a enseñar lo que es correcto por la prescripción de largo tiempo, es decir, los derechos de tiempo, porque la iglesia estaba mucho antes de Marción. Y él va a decir que la iglesia es dueña de las escrituras y es la única que tiene derecho a utilizarlas y a emplearlas. No Marción, no los gnósticos. ¿Se dan cuenta? Y luego viene a surgir una falsa doctrina llamada patripasionismo. El patripasionismo consistía en lo siguiente. Decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas, es una sola persona y un solo Dios. Entonces, el patripasionismo enseñaba que el Padre a veces tomaba forma de Hijo, que el Hijo a veces tomaba forma del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo a veces tomaba forma del Padre. ¿Ya? Es como, a ver, enseñarlo así en palabras simples, es como un personaje que utiliza tres disfraces distintos. Ese es el patripasionismo, ¿ya? Por lo tanto, no había tres personas, había una sola persona, ¿no? Entonces, Tertuliano critica esta creencia y comienza a escribir un libro que se llama Contra Praxias, porque Praxias fue el que comenzó ¿cierto? A validar el patripasionismo y a enseñarlo. Entonces, Tertuliano le escribe un documento directamente a él, ya, directamente a Praxias, donde va a refutar todo este tipo de argumentos. Tertuliano lo que hace es se preocupa de lo que Dios puede hacer en vez de lo que Dios ha hecho, ¿ya? Eso es lo que va a ser el enfoque de Tertuliano. Él va a ser el primer teólogo en que va a usar la palabra en latín trinitas, de esta palabra de la cual se deriva la palabra en español Trinidad, ¿ya? Esta palabra antes no existía. La palabra trinitas o Trinidad antes no existía. Y lo que va a hacer Tertuliano va a usar por primera vez esta palabra con el objeto de enseñar de que la Trinidad no enseña que existen tres dioses, sino que es uno solo y a su vez manifestado en tres personas, ¿ya? Y de esta idea, entonces, obviamente se va a desarrollar con el tiempo. Ya en el siglo XIII va a surgir este escudo, no sé si ustedes lo han visto en alguna vez, en alguna parte. Fue un escudo diseñado en el siglo XIII, donde va a graficar más o menos lo que enseña la Trinidad. Enseña que Dios es uno, y que Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero a su vez el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre. ¿Ya? Entonces, en palabras de Tertuliano va a decir una substancia y tres personas, o una esencia también. Entonces, es una esencia la cual no se puede dividir, pero que sí está presente en cada una de las tres personas. Por eso va a enseñar Tertuliano que vemos al Padre perdonando pecado, vemos al Hijo perdonando pecado, y después vemos al Hijo antes de irse, ¿cierto? Antes de morir en la cruz, después de resucitar, dice, es necesario que yo me vaya y que dé otro consolador. Entonces se compara, ¿cierto?, a otro personaje que también es Dios y que también puede perdonar, que es el Espíritu Santo. Entonces, de esa manera, Tertuliano, ¿cierto?, aboga por la Trinidad. Va a ser el primer teólogo en escribir en lengua latín. Antes todos habían escrito en griego, ¿ya? Y porque ustedes saben que el latín va a ser ya la lengua universal. Bien, el Praxias era el oponente que había escrito sobre el patripasionismo y lo que hace Tertuliano es escribir contra Praxias. Y Praxias resulta que es montanista, cree en algo que se llama el montanismo. En breve resumen, ¿qué es el montanismo? Viene de la creencia de un pagano que se convirtió al cristianismo, entre comillas, llamado Montano. No se sabe cuándo nació, sí se sabe cuándo murió, el 175. ¿Y qué es lo que él creía? Creían que el espíritu se había apoderado de él y él comienza a tener visiones, él comienza a tener sueños
y a anunciar una nueva dispensación, un nuevo periodo de tiempo. ¿Ya? Eso lo Montano. Entonces aquí donde el Espíritu Santo te dice, ¿what? ¿Qué? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es que ahora la verdad de repente cae sobre Montano? Y Montano comienza a vivir una vida en extremo rigurosa, es decir, alejada totalmente de los vicios, ¿ya? Era apartada, ¿cierto?, del mundo, y justamente anunciaba que el fin del mundo venía pronto, ¿ya? Y otra cosa que hizo Montano es que a la ley de Moisés, dijo, lo suplantó la ley del Evangelio, y que ahora la ley del Evangelio lo suplantó otra ley, que es la ley del Espíritu, y esa ley del Espíritu es la que venía con Montano a través de sus visiones y a través de sus sueños. ¿Se fijan cómo esto ha venido desde siglo atrás? Entonces, Tertuliano es persuadido bastante por esto, y en el 207 se hace montanista. ¿Ya? Se deriva, podríamos decir entre comillas, se sale del cristianismo y se hace montanista. Entonces la iglesia deja de concordar con muchas cosas que enseñaba Tertuliano, y porque llevaban una vida en extremo rigurosa, es decir, no bebían vino, eran apartados de los vicios, apartados del mundo, vivían lo más cercano, es decir, a un monje, podríamos decir, aunque todavía los monjes no nacían en la época. Entonces así fue como Tertuliano se le terminó rechazando gran parte del cristianismo, pero sí aceptando su enseñanza que había dado principios sobre la Trinidad. Bien, y aquí quedamos entonces, la semana pasada, con Orígenes de Alejandría. Esta ya vendría siendo tema nuevo ya. ¿Quién fue Orígenes de Alejandría? Vivió entre el año 184 y el 253. Es un padre, considerado un padre de la iglesia apologeta, que presentó defensa de la fe. Fue discípulo de Clemente de Alejandría, es decir, del anterior personaje que acabamos de ver, ¿ya? Escribió más de 2000 tratados cristianos, ¿ya? Él también escribió cánticos también, y escribió varios comentarios respecto a la Biblia, de diferentes tipos de libros. Fue un escritor y un filósofo cristiano. Y también fue una asceta, es decir, alguien que vivía también lo más alejado del mundo posible. Fue un erudito, considerado un erudito, una persona que sabía mucho, era vegetariano, no comía para nada de carne, y era abstemio, es decir, el hombre no bebía vino, ¿ya? Ese tipo de personaje estamos aquí. Buscó el martirio junto a su padre porque su padre era cristiano, y buscó el martirio junto a su padre, pero su mismo padre se lo impidió. A una temprana edad quería morir junto con él, pero su padre lo impidió. Finalmente, el padre de él terminó muriendo como mártir. Fue así entonces que comenzó a pasar el tiempo y a crecer. ¿Y qué pasó con Orígenes? Orígenes decidió formar una escuela cristiana y se dedica a formar una escuela cristiana donde se venían a escuchar grandes filósofos de la época. ¿Qué es lo que pasó con esto? Que la fama de Orígenes comenzó a crecer. Estamos en la misma, recuerden que estamos en la misma ciudad de Alejandría, o sea, la misma ciudad donde está la filosofía griega, está el sincretismo, está esta mezcla indiscriminada de religiones, es una ciudad puerto, hay mucho comercio, mucha gente pasa por ahí, y ahí estaba Orígenes de Alejandría. Entonces, Orígenes comenzó a ser muy sabio su forma de interpretar la Biblia, y esa sabiduría comenzó a traerle fama, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? Pasó que grandes filósofos de la época comenzaron a venir a escucharlo a él. Uno de los filósofos fue Porfirio, llamado, que más tarde fue convertido al cristianismo, este filósofo griego, y otro personaje que se llama Julia Vita Mamea. La pregunta, ¿quién fue Julia Avita Mamea? Como para que viniera a escuchar lo que estaba hablando o lo que estaba enseñando Orígenes. Pues Julia Vita Mamea no es nada más y nada menos que la madre del emperador de turno, que es Alejandro Severo. La madre del emperador de Alejandro Severo, que era de la época, pidió, ¿cierto?, a Orígenes de Alejandría que viniera, ¿cierto?, a su palacio a enseñarle varias cosas respecto al cristianismo. Entonces, es así como nos encontramos con uno de los personajes más famosos, ¿cierto?, en la era cristiana del siglo II. Yo, tal vez, si no es el más famoso, es el más famoso, ¿ya? Bien, la forma de interpretar en esta escuela va a ser el método alegórico de interpretación. No sé si ustedes
¿Escucharon eso? Bueno, los que estuvieron conmigo hace 2 o 3, no sé, como un mes atrás, que nosotros enseñamos sobre hermenéutica, por acá mismo, no sé si se acuerdan que vimos esa enseñanza de cómo interpretar la Biblia, hablamos sobre los métodos de interpretación. Uno de ellos es el método alegórico de interpretación, que consiste en sacar el texto fuera de contexto y darle otro sentido, ¿ya? Esa era la forma de interpretación en esta escuela, con el objeto de darle algo más de más profundidad al texto, ¿ya? Ahora, yo en lo particular, y me imagino que ustedes también están totalmente en desacuerdo en sacar un texto fuera de contexto, ¿cierto? Porque nosotros vemos ahora el asunto de distinta manera, sabemos la manera correcta de interpretar. Pero Orígenes estaba muy influenciado por la filosofía y buscaba, ¿cierto?, una enseñanza más profunda. Y para eso caía en el método alegórico, que es sacar el texto fuera de contexto y darle hincapié a otra cosa que lo que quería decir el texto, ¿ya? Es así como la escuela de Orígenes fue muy famosa. Resulta que la fama de Orígenes en esta escuela cristiana en Alejandría siguió creciendo y tuvo más adeptos y más adeptos, hasta que llegó el punto que el jefe de la iglesia cristiana en Alejandría, el jefe de la iglesia cristiana en Alejandría, es decir, el anciano de Alejandría, podríamos decir, de la iglesia que es cristiana que está allí, eh, influenció mucho para que Orígenes abandonara y se dirigiera rumbo a Cesarea, es decir, a tierra de Palestina, poco más al norte de Jerusalén, cerca de la costa. La pregunta, ¿y por qué Orígenes se fue? Por un pecado, no de él, sí del líder de la iglesia de Alejandría, que simplemente le tuvo envidia. La envidia, ¿cierto?, de que tuvo el jefe de la iglesia cristiana en Alejandría, le tuvo envidia a Orígenes porque a él no le venían a preguntarle tantas cosas como a Orígenes. Vale decir, mientras a él le venían a preguntar 4 o 5 personas, a Orígenes venían 30, 40 personas a preguntarle, y más que eso, venían a su escuela a aprender de él. Entonces, eso trajo, obviamente, la envidia del obispo de Alejandría y influenció para que él dejara de hacer, le hizo la vida imposible en el fondo, así que Orígenes no tuvo más problemas que abandonar y emprender un largo viaje por toda la costa hasta Cesarea, ¿ya? Y aquí en Cesarea viviría prácticamente toda su vida. La obra más prominente que escribiría, porque acuérdense que Orígenes de Alejandría fue escritor, la obra más prominente, más famosa, y que lo va a catapultar a la fama de una manera extraordinaria con respecto a Orígenes, fue algo que se llama la Hexapla, un documento que se llama la Hexapla. ¿En qué consiste este documento? Consiste en 6 columnas. De ahí viene la palabra, si fuese quinto sería penta, ¿cierto? No me acuerdo cómo son los números, pero resulta que hexapla viene de 6, ¿ya? Entonces son 6 columnas, y en cada columna va a haber algo especial que va a ser Orígenes. En la primera columna va a escribir el texto en hebreo, que es el texto masorético de la época, ¿ya? El texto hebreo, es decir, el Antiguo Testamento en hebreo. En la segunda columna va a escribir la Biblia, el Antiguo Testamento en griego, conocida como la Septuaginta, que en los textos figura así como LXX, ¿ya? Número romano que significa la L 50, el X 10 más 10 son 70. Ahí está, la Septuaginta, ¿ya? Que es el Antiguo Testamento en griego, en paralelo. En la tercera columna, la traducción literal del griego, es decir, cada palabra hebrea en lo que significa en su idéntica palabra, pero en el griego. En la cuarta columna, el Antiguo Testamento escrito en griego de Aquila de Sinope, que fue un judío que se dedicó a copiar, ¿cierto?, a traducir el hebreo al griego, todo el Antiguo Testamento. Después tenemos otro Antiguo Testamento en griego de Simaco Levionita, que también va a ser exactamente lo mismo, va a copiar del texto hebreo al griego, que este personaje no es judío, es un prosélito.
Y después Teodosión, otro judío convertido al cristianismo, que también va a hacer lo mismo, va a tomar el Antiguo Testamento hebreo y lo va a copiarlo al griego. Y estas 6 columnas las hizo Orígenes en su idem respecto al mismo versículo, ¿ya? Pero la Biblia no estaba dividida por versículo entonces, pero es para darme a entender mejor. Es decir, estaba Hebreos 1, está en hebreo, Génesis 1.1, luego colocaba la Septuaginta en Génesis 1.1, después la traducción literal, palabra por palabra al griego, Génesis 1.1, la versión de Aquila de Sinope en Génesis 1.1, la versión de Simaco Levionita en Génesis 1.1 y la versión de Teodosión en Génesis 1.1. Imagínense, tremendo trabajo que está haciendo Orígenes de Alejandría. Y eso lo hizo para ver las diferencias, para ver qué texto tenía cosas agregadas, qué cosas no, ¿cierto? Y hacer un breve análisis. Este trabajo fue monumental, lamentablemente no se conserva completamente hasta nuestros tiempos, pero esto lo catapultó a la fama, porque fue el primer comentario bíblico con comparación en paralelo de distintas versiones del Antiguo Testamento. Y eso lo hizo Orígenes. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que es la Hexapla? Entonces, es una obra de Orígenes que consiste en 6 columnas, en las cuales una de ellas es el texto del Antiguo Testamento en hebreo, y las otras 5 son diferentes versiones traducidas del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Eso es lo que es la Hexapla, ¿ya? Bien, entonces, lo que está haciendo Orígenes es relacionar la fe cristiana con la filosofía de Alejandría, ¿ya? Y eso es lo que se va a dedicar la mayor parte de su tiempo, en tratar de ver la fe, cómo coincide la fe cristiana con la filosofía de Alejandría. Y se acuerdan que para eso necesariamente Orígenes va a tener que caer en darle un segundo sentido a los textos de la Biblia y aplica el método alegórico de interpretación, ¿ya? Y la época estaba todo muy influenciado por Platón. Entonces, esa filosofía de Alejandría, que es influenciada por Platón, va a recibir un nombre técnico y se le va a llamar neoplatonicismo. Entonces, lo que hace Orígenes de Alejandría es relacionar todas las enseñanzas cristianas con el neoplatonicismo, que es la filosofía de Alejandría influenciada por Platón, ¿ya? Eh, entonces, Orígenes se va a mandar una frase para el bronce, que debería quedar marcada también para nosotros también. Él dijo, nada de lo que difiera de la tradición de los apóstoles y de la iglesia ha de aceptarse como verdadero. Fue una de las primeras frases que va a surgir y va a cortar el queque, por decir de alguna manera, en qué es lo que tiene que aceptar el cristianismo y qué no. Y para eso, Orígenes de Alejandría dio esta idea, que al final la iglesia va a adoptar un poco la idea que dio Orígenes, y va a decir que todo lo que difiera, es decir, todo lo que es diferente a la tradición de los apóstoles y de la iglesia, no es verdadero, es mentira. Eso es lo que va a llevarlo a decir Orígenes respecto a esto, ¿ya? Orígenes no se va a cansar de escribir, va a seguir escribiendo. Acuérdense que es un gran escritor, filólogo, amante de las letras, ¿ya? Él sabe también griego y hebreo también. Y él va a escribir un libro que se llama Contra Celso, ¿ya? ¿Quién es Celso? Resulta que Celso era un pagano de la época que se le ocurrió decir que el Señor Jesucristo hacía milagros con magia negra, y que para sus milagros, y que el cristianismo tenía muchas enseñanzas de Platón, que provenían de Platón, no eran propias del cristianismo. Entonces, lo que hace Orígenes de Alejandría, obviamente, no puede quedarse de brazos cruzados como buen escritor, y escribe un libro que se llama Contra Celso, que hasta el día de hoy, aunque no lo crean, está a la venta. Y en este libro va refutando punto por punto a Celso, con esas acusaciones que no son menores, obviamente, son acusaciones graves desde el punto de vista del cristianismo, ¿ya? Porque está acusando al Señor Jesucristo de hacer cosas con el poder del mal, en este caso de la magia negra. Entonces lo que hace Orígenes de Alejandría es refutar punto por punto lo que está haciendo Celso. Va a escribir un segundo libro también. Bueno, yo perdí la cuenta cuántos libros escribió, pero va a escribir otro libro que se va a llamar Sobre los primeros principios. Y aquí es un libro interesantísimo, ¿ya? Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la teología sistemática. La teología sistemática es un libro donde están descritas todas las doctrinas cristianas, con lujo de detalle y lleno de textos bíblicos.
Eso es lo que es la teología sistemática. Y aquí tenemos la primera teología sistemática, que va a ser un poco, le va a faltar un poco unas cuantas doctrinas, pero va a ser por lo menos el primer esfuerzo de hacer una teología sistemática, y nada más y nada menos que viene de Orígenes. ¿Bien? En este libro, entonces, lo que hace Orígenes, escribe de manera ordenada y con textos bíblicos todas las creencias cristianas de la época, ¿ya? De manera que este libro fue un libro base para las futuras generaciones que van a expandir el cristianismo, ¿ya? Esto se llama sobre los primeros principios. En latín se llama sobre principis. Bien, estamos llegando entonces al final. Seguimos hablando de Orígenes de Alejandría, pero estamos llegando casi al final. Para Orígenes, el único método válido de interpretación es el método alegórico, con el pretexto de darle una profundidad mucho más que los griegos creen, ¿ya? Es decir, el griego al leer va a leer el texto, pero no le va a ver la profundidad. Entonces, Orígenes lo va a llevar a ver el texto de una manera mucho más profunda y filosófica, ¿ya? De esa manera, obviamente, Orígenes cae en el error de que lo literal realmente no es literal, sino que significa siempre otra cosa. Ese va a ser el problema del método alegórico, ¿ya? Para Orígenes, Satanás, el diablo, se salva, ¿ya? Eso es lo que creó Orígenes, ¿ya? No es, obviamente aquí no es enseñanza cristiana, pero eso es lo que creía él. Creía que para el diablo, al final de todo, el diablo se salva, ¿ya? Y creía que la tierra como es materia, como es una creación de materia, y dentro de la filosofía griega todo lo que es materia es malo, ¿ya? Decía que la creación vuelve a ser espíritu, ¿ya? Y para Orígenes, obviamente, el creador del mundo no es Jehová, ¿ya? No es Dios, porque como es materia y como es algo malo, ¿ya? Para Orígenes, esto no es el resultado, ¿cierto?, de la creación perfecta de Dios. Entonces, él va a decir que lo que la creación original va a volver a ser espíritu, es decir, va a volver a su origen, ¿ya? Luego está el tema de que surge una enseñanza de Orígenes que se llama la restauración y caída, es decir, yo pequé y vuelvo a mi arrepentimiento, vuelvo a mi estado de no pecar, ¿ya? Entonces había un juego que enseñaba Orígenes de Alejandría entre qué es lo que permitía entre la restauración y la caída. Para Orígenes había algo que se llamaba libre albedrío, y el libre albedrío era el que me permitía a mí, una vez que estar caído en pecado, volver a restaurarme, ¿ya? A través del arrepentimiento, a través de la fe, a través de volver a la escritura, a través de la persona en Jesucristo. Entonces, todo este juego, este vaivén de restauración, caída, caída, restauración, era producto del libre albedrío, al final, ¿ya? Y obviamente era la vida del cristiano siempre, ¿ya? Esa era un poco la perspectiva de Orígenes de Alejandría. Entonces, Orígenes cree que la existencia del mundo material es el resultado del pecado y que no estaba en los propósitos de Dios la existencia de este mundo. Orígenes de Alejandría va a tener una enseñanza que se llama la preexistencia, que va a enseñar que nosotros éramos espíritu antes, y que antes de nacer. Y antes de nacer, nosotros pecamos. Y a causa de que pecamos, caímos en este mundo imperfecto y tenemos nuestros cuerpos que son imperfectos. Entonces, toda esa enseñanza venía en Orígenes de Alejandría. Obviamente, la iglesia nunca creyó varias enseñanzas de Orígenes, pero sí algunas enseñanzas que dio Orígenes fueron muy, muy profundas, y la iglesia las va a tomar y las va a enseñar, obviamente. Por ejemplo, esto de la restauración y caída, entre otras cosas, ¿ya? Bien, ¿qué pasó al final de Orígenes? Y aquí me voy a pegar un salto al siglo III, que no lo vamos a ver, ¿ya? No vamos a ver el siglo III, lo vamos a saltar, obviamente, al igual que el siglo IV, V, hasta el XVI. Pero Orígenes va a morir en el siglo III de la mano del emperador Decio, ¿ya? El emperador Decio, estamos aquí en el 249-251, donde aproximadamente va a morir eh, Orígenes. Filipo el Árabe, que fue un emperador que permitió que el cristianismo se expandiera, entre comillas, o que tuviera cierto alivio, ya que las persecuciones ahí cesaron por un momento. Pero con Decio va a ocurrir lo contrario, las persecuciones van a volver a levantarse.
hizo una gran persecución contra los cristianos a causa de la peste de Cipriano. Resulta que en la época nuevamente se vivió un nuevo ataque de una peste. ¿Se acuerdan cuando vimos a Marco Aurelio que comenzaron a haber terremotos, inundaciones, pandemias? Y aparte estaban atacando tribus bárbaras al Imperio Romano. Entonces, estaba muy ocupado Marco Aurelio como emperador viendo todo estos asuntos y no podía estar preocupado de perseguir a los cristianos, menos de desperdiciar recursos persiguiendo a los cristianos. Tenía que dar y ocupar los recursos donde más era la importancia. Yo pienso que eso lo haría cualquiera también. Resulta que en la época, en el 250, hubo una gran persecución contra los cristianos a causa de una peste, de una pandemia. Y el emperador Decio cayó en lo mismo que Marco Aurelio, echándole la culpa a estos porque los dioses se han airado contra el imperio. Y qué mejor manera que echarle la culpa a unos que no tenían dioses, que tenían uno nomás y aparte no se veía, que es los cristianos. Le echó la culpa a los cristianos y comenzó una gran persecución contra ellos. Dentro de esta persecución capturaron a Orígenes, ¿ya? Orígenes fue capturado y fue torturado. Y pasaría 2 años en prisión y tortura. El emperador Decio moriría, vendría nuestro otro emperador, que es Tito Julio Prisco, y ahí tendría un tiempo de libertad, pero las heridas serían tan grandes las repercusiones de pasar esos 2 años en prisión y de tortura, que fallecería al poco tiempo después de salir. Moriría a los 69 años a causa de los problemas que contrajo y su enfermedad que contrajo mientras estuvo en prisión. ¿Ya? Tenemos entonces que se vivía la época ya, el último tiempo del emperador del siglo II, y con esto vamos a terminar. Níger, que alcanzó a estar un año a causa de un problema político que se vivió él, y luego viene nuestro emperador Septimio Severo, que va a ser el último emperador del siglo II. Va a estar entre los años 193 y 211. Y después más tarde se vería otro emperador bastante negro, digamos, bastante ¿no? Tirano, como Caracalla, el emperador Caracalla, que va a estar entre los 211 y 212. Septimio Severo, último emperador del siglo II, puso fin a las luchas internas que debilitaban el imperio a causa de que había un gran desorden político. Este desorden político era del carácter de la época, o sea, habían conspiraciones, habían infidelidades, habían engaños, habían ventas de cargos, había dinero debajo de la mesa y nadie le ponía, todos decían hay que ponerle el cascabel al gato, pero nadie se atrevía. Entonces, lo que hace Septimio Severo, se gana las legiones romanas y comienza a destituir a todos los senadores que eran corruptos y junto a los emperadores de la época para poder hacerse con el imperio y de hecho él mismo ser emperador y poner algo de orden en lo que es la política griega. Así que puso fin a la lucha interna que debilitaban el imperio. Y usó una política sincretista de ahí en adelante. Es decir, la misma política que nosotros vimos con Marco Aurelio, la política sincretista, esta mezcla indiscriminada de religiones, la mezcla de muchos dioses, ¿ya? La quiso ser política, ¿ya? Y lógicamente, si hacemos una política sincretista donde hay cristianos, los primeros que se van a notar en ser rebelde a esto van a ser los cristianos, ¿ya? Porque ellos se van a negar a adorar a otros dioses, excepto solamente al único Dios verdadero. Entonces, para él comenzó a darle culto a lo que es algo que se llama el Sol Invicto. Ya no sé si ustedes han escuchado hablar del Sol Invicto. Dentro de otras cosas, Septimio Severo se procuró mucho de que se rindiera culto y se reconociera al Sol Invicto como un dios. Entonces, resulta que obviamente los cristianos de la época, que ya han sido expertos en sufrir martirios, en sufrir tortura, en sufrir persecuciones, nuevamente esto es motivo para que ellos pasen a seguir viviendo lo mismo, que son torturas, persecuciones, ¿cierto? Y una serie de muertes atroces que vamos a seguir viviendo en la época a finales de este siglo segundo. ¿Ya? Septimio Severo prohíbe, aquí viene el decreto de Septimio Severo, a causa de que él quería que se diera adoración al sol invicto, a este dios del sol invicto, prohíbe con pena de muerte la conversión al cristianismo y al judaísmo. ¿Ya? Es decir, cierra a los dos entes en un mismo saco, ya que los dos son monoteístas,
tanto el judaísmo como el cristianismo creen en un solo Dios, ¿cierto? Y son muy parecidas a la idea. Entonces, lo que hace Séptimo Severo, se lava las manos y dice, bueno, pena de muerte a los que se convierten al cristianismo y al judaísmo, sin importar que sea judío, sin importar que sea ciudadano romano, no, aquí hay un edicto imperial que prohíbe convertirse al cristianismo y al judaísmo. Y todo aquel que prohíbe, y todo aquel que viole esta ley, que viole este edicto que ha hecho Septimio Severo, simplemente va a ser torturado y va a ser martirizado hasta decir basta. Entonces surge un fenómeno aquí interesante con Septimio Severo que antes no había ocurrido, pero ahora sí ocurre. Este fenómeno interesante es que, lógicamente, comienzan las persecuciones, ¿ya? Pero al mismo momento que se inician las persecuciones, comienzan a aumentar los conversos. Es decir, a mayor persecuciones, mayor número de gente convertida. Y esto era un fenómeno que antes no se daba. Y comenzó a aumentar las persecuciones, es decir, Septimio Severo se vio esto y en vez de preocuparse de tal vez disminuir las persecuciones, no, aumentó las persecuciones y resulta que al aumentar las persecuciones, aumentaron el número de conversos. Yo mientras más perseguía a los cristianos, más se reproducían. Mientras más los perseguía, más los torturaba, más los martirizaba, más eran famosos, más se multiplicaban los cristianos. Y este fenómeno no se había dado con ningún emperador antes, excepto ahora con Septimio Severo. Entonces surge este círculo vicioso, ¿cierto? De más persecuciones, más cristianismo. Mientras yo más persigo a los cristianos, más ellos se convierten y más son numerosos. ¿Ya? Y para que usted entienda mejor lo que yo quiero transmitir, hay cristianos que son griegos y judíos. ¿Ya? Y aquí quiero detenerme un poquito para explicar lo que ocurría en la época. Estaban los llamados gentiles, que son cristianos. Ya no estamos hablando de gentiles que no son cristianos, estamos hablando solamente de gente cristiana. Estos son los gentiles griegos. ¿Ya? Y por otro lado están los judíos. ¿Ya? Los judíos cristianos, obviamente. ¿Ya? Aquí hablamos de judíos cristianos y gentiles cristianos. El judío que es cristiano siempre ha creído en la existencia de un solo Dios. Fue criado desde niño con un solo Dios. Fue creado con la Torá, con los 5 primeros libros de Moisés, que existía solamente un solo Dios. Así ha sido criado el judío prácticamente desde que nace. Entonces, cuando se presenta la persona del Señor Jesucristo diciendo que Él es Dios, ¿ya? Ellos no tienen ningún problema en aceptarlo y en creerlo. Estamos hablando de los judíos cristianos, ¿ya? Aquí no hay ningún problema, ¿ya? Porque ellos han sido criados bajo el monoteísmo, es decir, en la existencia de un solo Dios. Mientras tanto, los griegos, estos gentiles, habían sido criados siendo politeístas. Desde pequeños han ido a la universidad, han ido a la escuela y le han enseñado que existen muchos dioses. Ares, Artemisa, Zeus, Afrodita, Poseidón, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos han sido criados desde pequeños que eran politeístas. Entonces, aquí hay que trabajar, hubo que trabajar en el cerebro del personaje griego. ¿Para qué? Para hacerle entender que no existían muchos dioses, sino solo uno. No era como lo que él le habían enseñado, sino que existía un solo Dios. Entonces, ellos creían que había que trabajar ahí para tratar de enseñarle que la existencia no era de muchos dioses, sino de solo un Dios. Entonces aquí hubo problema. Aquí sí hubo problema. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los cristianos de la época? Surge, a causa, para solucionar este problema con los gentiles griegos, surge un programa de estudios y de enseñanza que se llama catecumenado. De ahí viene la palabra catequesis, ¿ya? El catecumenado, ¿qué es lo que es? Es un periodo de tiempo en donde se entrena al griego para hacerle saber que existe un solo Dios antes de que se bautice. Ese es el catecumenado, ¿ya? Es un periodo de enseñanza que se le hace al gentil que quiere ser cristiano, que se le hace antes de ser bautizado. ¿Para qué? Para objeto de trabajar en su cerebro, de trabajar en su mente, de que existe solamente un solo Dios, ¿ya?
No era cosa así nomás de que ya confiesa tu fe en Cristo ya, y te bautizamos y ahí estamos. No, había que trabajar, era algo dedicado con este tipo de personajes, los griegos, porque ellos sabían, los judíos cristianos, sabían que ellos eran politeístas, entonces había que trabajar seriamente con ellos, no era llegar y bautizarlos. Entonces, en un principio estudiaban 5 años antes de ser bautizados. Imagínense, el gentil griego que quería ser cristiano no podía ser bautizado así como así. Tenía que pasar por el catecumenado y estudiaban 5 años antes de ser bautizados. Nada más y nada menos que 5 años. ¿Ya? Igual que nosotros. Bien, seguían las persecuciones entonces y viene a la mesa unas nuevas torturas y famosísimos personajes que fueron torturados. Uno se llama, fueron dos mujeres en este caso, doña Perpetua y doña Felicidad. Perpetua había estado encinta, ella estaba embarazada, y ella niega de darles culto al sol invicto, y para ella solamente el Dios que existe, el Dios cristiano. Entonces, como ella no quiere renegar de la fe, se le castiga al romper el edicto, y obviamente se la lleva, ¿cierto?, al circo romano para que sea torturada. Y no va sola, va con otra mujer que también quiso renegar de su fe, que es Felicidad, Perpetua y Felicidad. Entonces nos dice que las dos fueron acorneadas por un toro, ¿ya? Y el toro no, obviamente la dejó bastante mal herida, bastante sangre, pero no las mató de inmediato. Entonces, lo que hace el emperador es autorizar para que los soldados las matasen a la espada. Felicidad es muerta de espada, ¿ya? Y el soldado que va a matar a Perpetua, nos dice la leyenda, que él no quería matarla, no quería asesinarla, pero resulta que Perpetua le toma la espada y la apunta se la coloca en el cuello para que le sea más fácil morir, porque ella quería ser mártir. Ella quería morir por el nombre del Señor Jesucristo. Y aparte estaba muy mal herida a causa de haber sido acorneada por el toro que lo habían sacado así en el circo. ¿Ya? Otros personajes que fueron muy famosos también en ser martirizados fue Revocato, Saturnino y Sicúndulo. Fueron tres jóvenes, nos dice la historia que eran adolescentes, ¿ya? Donde también fueron devorados por fieras. Y en particular, el último joven que es Secúndulo, nos dice la historia que resistió bastante. Nos resistió bastante, bastante y prácticamente los animales no querían herirlo. Hasta que finalmente fue herido de una mordida letal, nos dice la historia. Antes de fallecer, ya se había condenado a Felicidad a morir de esta manera. Felicidad estaba embarazada y sabía lo que se venía a venir. Entonces surge esta frase que dijo doña Felicidad. Dice ella, ahora mis sufrimientos son solo míos, mas cuando tenga que enfrentarme a las bestias, porque sabía que le iban a enfrentar, ¿cierto?, a las bestias, habrá otro que vivirá en mí y sufrirá por mí, puesto que yo estaré sufriendo por él. Esas son palabras de Felicidad antes de que fuese llevada, ¿cierto?, al circo romano a morir por fieras, que ella ya sabía ya. Todo esto por romper el edicto del emperador Septimio Severo. Luego de esto hecho, la persecución va a amainar, ¿ya? Y el cristianismo va a seguir con estas persecuciones a rato, dependiendo del momento y la circunstancia, ¿ya? Y así sucesivamente hasta que va a llegar el emperador Constantino y va a colocar el edicto de Milán y a partir del año 313 en adelante el cristianismo nunca más va a ser perseguido de esta manera en el Imperio Romano. Bien, damas y caballeros, entonces muy agradecido. Llegamos al final de esta presentación del siglo II. La verdad es que fue bastante, 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 bastante largo, ¿ya? Quedaron por ahí unos lentes dando bote, pero nos vamos a dejar para otra presentación. La próxima semana, entonces, Dios mediante, vamos a dar un largo salto hasta la época de la Reforma y nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con la biografía de Martín Lutero. Bien, agradecido a todos los que han venido, entonces, muy agradecido, y nos estaríamos viendo el próximo jueves, Dios mediante,
si Dios así lo permite. Paso al mando nomás.